Hola, ¿qué tal? Hemos llegado ya a la tercera evaluación, el tercer trimestre, y voy a hacer en este vídeo, voy a dar un repaso al plan de trabajo que tenemos para el mismo. Estamos en la parte de la filosofía contemporánea, en los siglos XIX, XX y lo que tenemos del XXI, y nos vamos a centrar, por un lado, en el siglo XIX, en los autores de Marx y de Nietzsche, y luego también, pues, en el siglo XX y hasta la actualidad, vamos a ir repasando el conjunto de las corrientes filosóficas de nuestro momento y viendo las líneas generales de estas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el plan de trabajo que, bueno, en líneas generales igual en cuanto a estructura que en los otros dos trimestres. Tenemos una fase práctica que comprende un cuestionario donde aparecen las cuestiones esenciales que tenéis que trabajar en las tareas y que tenéis que preparar bien para la prueba presencial. ¿M? Y luego dos foros con intervenciones puntuales sobre cuestiones, por un lado, de Marx y Nietzsche, los filósofos del XIX, y luego las distintas corrientes de la filosofía contemporánea. Bueno, una aclaración en relación con el uso de los foros. Pues veréis que en este caso lo que hemos hecho ha sido poner todas las intervenciones en un solo hilo. ¿Por qué? Porque la tendencia era disgregar las entradas. Más que un trabajo colaborativo de comunicación, parecía que era un repositorio de entradas individuales con escasa interacción. Aquí vamos a intentar que haya una mayor comunicación. ¿Mm? Hay entradas ya que están muy bien elaboradas. Recuerdo, no obstante, que se trata de un espacio de trabajo en el que se pueden hacer intervenciones pequeñas relacionadas con aspectos específicos y lo importante es que las cuestiones se vayan desarrollando de forma progresiva vía comunicación y que no se repitan las cosas que ya se han dicho. ¿Mm? Entonces, bueno, no tenéis que hacer entradas completas sobre más niches o filosofía. Si miráis bien las instrucciones, veréis que se trata de hablar de algunos aspectos particulares que están relacionados con la propia elaboración de la tarea y en la que se va entrando pues en debate y también en el análisis de cuestiones específicas que os interesan sobre Marx o sobre Nietzsche. Dice, básicamente exponiendo algún caso particular sobre el modo en que Marx o Nietzsche interpretaría una determinada noticia o valoración o valoraría un determinado criterio, pues destacando algún caso particular de presentación correcta o incorrecta de la filosofía de Marx o de Nietzsche. Entonces yo os pediría que fuese a cuestiones más o menos concretas y que sobre esas cuestiones concretas, sobre los que existe interés o alguna dificultad, se tratara de profundizar y aclarar lo que es la posición original de estos autores y su correcta interpretación. Aquí es importante que la visualización pongáis mostrar respuestas a unidades de forma que veáis claramente cómo de una entrada se siguen unas contestaciones y se abre un debate o cómo en algunos casos sin más se están abriendo nuevas entradas sobre hilos particulares, ¿no? Y es importante darle siempre a responder a una entrada particular para que la entrada nuestra se ponga debajo de la persona a la que contestamos o si abrimos un hilo que lo hagamos aquí arriba. Bien, bueno, pues esto sobre los foros. En este caso, en el foro de la filosofía contemporánea, pues igual, no se trata de exponer todas las corrientes y decir lo que decía cada una de ellas. Si veis, dice, aquí anticipará a tus compañeros algunos aspectos particulares del trabajo que realizarás para esta tarea. ¿Mm? O sea, pues por ejemplo, a mí me interesa dentro de la filosofía de Ortega la cuestión del racio-vitalismo y exploro un poco sobre ello y comento algún aspecto particular. ¿Mm? Tened en cuenta que no es aquí la tarea en común y luego la tarea particular, sino que aquí es un espacio de trabajo colaborativo en el cual comparto información, respondo dudas de mis compañeros, planteo también dudas a ellos e interactúo, de manera que es el ámbito de trabajo que me va a servir para ir atando cabos de cara a la elaboración de la tarea, que ya sí tiene una extensión más amplia y en el que hay un desarrollo más sistemático de los temas que se abordan en estos foros. Entonces, bueno, si vamos a las tareas, vemos que, como en los anteriores casos,
pues tenemos dos. Una se llama Marx y Nietzsche en la red y otra presentando la filosofía actual. Pues de nuevo diría lo de siempre, tareas lo más personalizadas posible, que sea un resultado de la síntesis de un trabajo de estudio y de profundización en los autores y que de alguna manera refleje el nivel de comprensión alcanzado con ellos. No una simple exposición de contenidos, una repetición de contenidos, no, sino la aplicación de esos contenidos al caso que se pide. Y lo que se pide en el caso de Marx y Nietzsche, pues hay dos opciones. Una de ellas, quizá la que entraña una mayor complejidad y dominio, que es ponerse en el papel de Marx por un lado y de Nietzsche de otro y llevar a cabo intervenciones sobre productos que están en la red, vídeos, podcasts, artículos, etcétera, y aplicando un modelo crítico nietzscheano por un lado y marxista por otro a aquello que nos encontramos. Es importante, en todo caso, que las cuestiones centrales de la filosofía de Marx y de Nietzsche se expresen, ¿no? Que se hagan patentes. Lo que es su crítica de distinta manera a una tradición, que en ambos casos coinciden en descartarla, creen que hay que superarla, también ver cómo el estado de cosas perjudica a la condición humana, como le hace no ser él, en el caso de Marx hablando de la alienación y en el caso de Nietzsche hablando también de esos valores que se imponen sobre la vida, que la aniquilan, que le impide al ser humano ser realmente lo que tiene que ser, y luego también las vías de solución que uno y otro desarrollan. Por un lado, la vía de la emancipación y el socialismo marxista, y por otro lado también esa vía de superación, de transmutación de los valores del superhombre, que es la vía de la superación nietzscheana. Esas cuestiones tienen que aparecer de una manera u otra, pero a la hora de llevar a cabo ese desarrollo crítico tiene que expresarse también estas cuestiones. ¿Qué critico? ¿Por qué pienso que el ser humano no se encuentra en las condiciones óptimas? Y también cuál es el camino de la liberación y de la emancipación humana. Si esto resulta muy difícil, pues está otra opción, que es coger artículos en los que se desarrolle la filosofía de Marx y de Nietzsche y decir, bueno, pues aquí se trata de esto, de lo otro tal, desde mi punto de vista, pues está bien elaborado o yo modificaría esto por estos motivos. Entonces, un análisis crítico, una valoración personal crítica de material en el que se exponga el pensamiento de Marx y de Nietzsche de una forma explícita, clara. Bueno, pues pasamos a la otra tarea. La segunda tarea es la de presentando la filosofía actual. ¿Mm? Entonces vemos los contenidos que la filosofía actual realmente, pues aquí hay una serie de corrientes amplias que tienen realmente pues cierta dificultad, una comprensión ya plena de lo que ellos dicen. Entonces lo que se pide aquí fundamentalmente en la tarea es que se tenga una visión global de las distintas corrientes de la filosofía actual. Y para que nos hagamos una idea más o menos clara y en conjunto, es cuestión también que nosotros mismos determinemos cuáles son esos temas que nos interesa ver en su desarrollo en cada una de estas corrientes. Entonces, cuestiones tales como la concepción que se tiene del conocimiento y de la ciencia, la condición humana, también la visión de histórica y la idea que se tiene del progreso de la humanidad. O sea, habría que centrarse en cuestiones específicas como estas y a partir de ahí tratar de trazar una diferenciación entre unos modelos y otros, ¿no? Entonces, se trata de un ejercicio, como digo, que es sencillo y que consiste básicamente en una presentación. Dice, elaborarás un vídeo, podcast, presentación o artículo en el que refleje las principales líneas argumentales de la filosofía actual y reflexiones sobre su importancia y sobre su futuro. ¿Cuáles son las corrientes que tienen que aparecer? La filosofía analítica, también el raciovitalismo de Ortega y Gasset, la escuela de Frankfurt y su teoría crítica, y luego la visión de la filosofía postmoderna. Te digo, una manera sencilla, clara, que podemos comprenderlo todos, y básicamente yo lo centraría en eso, ¿eh? La visión que se tiene del conocimiento y de la ciencia, de la condición humana y también un apunte sobre la marcha de la humanidad.
y en eso lo centraría. Más vale poco y claro que muy extenso y no saber lo que se está diciendo. Y bueno, y eso, al final, esa visión crítica también es importante. Bueno, el valor que se le reconoce a esto, los temas que se están tratando y una reflexión personal sobre ello. Yo os animaría a que lo trataseis de hacer en un vídeo o en un podcast, o sea, a través de un audio, pero si no podéis utilizar también otros formatos, como puede ser una presentación en diapositiva o recurrir al puro texto. Y eso es todo. Nos tenéis a Fernando y a mí en el aula para cualquier problema, dificultad que os surja. Y aquí estamos para ayudaros. Espero que este tramo final sea sencillo y bueno, que todo se resuelva finalmente en la prueba presencial.